Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y hoy es jueves y el mensaje que tenemos para este día es el siguiente. Quiero compartir con ustedes esta importante y hermosa frase. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Sócrates. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes el boletín número 119 sobre la situación del COVID-19 en la República Dominicana. Tenemos que casos confirmados 48.743, casos nuevos 1.072, casos en aislamiento hospitalario 3.610, casos en aislamiento domiciliario 20.556, recuperados 23.636, fallecidos 941, fallecidos en este boletín 12 personas, porcentaje de letalidad 1.93%. Casos descartados 152.926. Señores, estos son los resultados del boletín número 119 sobre la situación del COVID-19 en la República Dominicana. El día de hoy, señores, vamos a tratar un tema polémico, un tema muy controversial, diríamos, porque hay muchas opiniones encontradas sobre este tema que trataremos a continuación. Estamos listos para iniciar el año escolar de manera presencial. Ese es el tema de hoy. Y hoy tenemos una invitada muy especial y es la licenciada Stephanie Suárez. Ella es neuropsicóloga clínica con quien trataremos este tema tan interesante. Y bajo la conducción, el día de hoy, tenemos a la licenciada Irisneida Cuevas Amador. Ella es periodista y presidente de CIPESA. Buenas tardes, bienvenidas a casa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Stephanie. Hola, buenas tardes. A los seguidores de la doctora Controversia y de esta sección de salud portada médica. Bueno, agradecer a Stephanie que ha accedido a nuestra invitación para tratar este tema, como ya dijiste, un poquito controversial, que tiene que ver con la relación del inicio del año escolar y un tema sensible porque se trata de niños y adolescentes y jóvenes también, pero principalmente los niños, que son un poquito más difíciles de controlar en sus emociones, sus necesidades de juego, sus necesidades de compartir con otros compañeritos. Entonces, de eso vamos a tratar, Stephanie, desde tu punto de vista. ¿Estamos realmente preparados? ¿Estamos listos para iniciar un año? Bueno, como han dicho las autoridades, que sería semipresencial, lo que implica el contacto con otros niños, pero también no solo los niños, también están los maestros y todo el personal de las escuelas. Entonces, sería como un peligro en vista de que tenemos multiplicados los casos positivos de coronavirus, aumento de muertes por esta enfermedad que causa el coronavirus, la COVID-19. Entonces, ¿qué tú opinas sobre ese tema? Y bueno, ya como decía Crismeli, ya han comenzado algunos sectores, principalmente padres y amigos de la escuela, a protestar de que no van a mandar a sus hijos por la situación. Así es. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, que realmente es muy importante
porque este es un tema que nos compete a todos. Nos compete desde el área profesional, desde el área personal, porque jugamos diferentes roles, ¿verdad? Y entonces nos toca ser padres, periodistas, pero también nos toca estar presentes en estos temas. Definitivamente que polarizarnos para empezar la discusión no sería lo apropiado, ¿verdad? Vamos a ver los diferentes puntos, los diferentes argumentos para poder entonces tomar decisiones. Entiendo que la decisión debe estar en cada quien y evidentemente como ha iniciado el programa, estamos viendo que estamos en un panorama crítico en términos de la pandemia, donde hay un aumento significativo de casos. La transmisión se encuentra local, comunitaria, es decir, que el hecho de que tengamos padres angustiados y temerosos es normal. Ahora bien, también tenemos que saber que con el tema de la educación, que es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, necesitamos tomar decisiones. Tomar decisiones que primero garanticen calidad en la educación que se va a brindar y segundo, que nos garantice continuidad e inclusión a todos. No podemos tomar decisiones que sean excluyentes y en ese sentido es que se presentan diferentes debates porque entonces tenemos todos los niveles socioeconómicos, tenemos todas las edades, tenemos todos los sexos involucrados, o sea, se trata de todos. Y en ese sentido soy más específica, o sea, tenemos una población que tiene un nivel adquisitivo medio alto, que asiste a las instituciones educativas privadas y que quizás controlar y manejar matrícula de estudiantes por aula, distanciamiento social, puede hacerse un poco más real y más fácil. Sin embargo, tenemos un gran número, que diríamos es la mayoría, de población vulnerable que asiste a las instituciones educativas públicas y que entonces aquí se dificulta mucho estos temas de control y de seguridad. Y entonces dividiendo los grupos en estos dos, ¿verdad? Pues entonces también tenemos diferencias, por ejemplo, en el acceso a las tecnologías de la información, o sea, el Internet, que en esta población no está garantizado. Entonces diríamos, bueno, sí, vámonos por la opción de educación virtual, sí, pero ¿cómo lo hago llegar a esa población? Tengo ahí un desafío, tengo ahí un reto, pero además tenemos el reto de los chicos, los niños, niñas y adolescentes expuestos a la tecnología durante largas horas y hemos visto que esto ha sido un reto, poder mantenerlos motivados a través de las redes, de las plataformas digitales, poder mantener la metodología, que sea dinámica, que todo esto han sido retos que han tenido que enfrentar nuestros maestros y también ponernos en el lugar del maestro, ese maestro que hace 4 meses no estaba esperando esto, así como ninguno de nosotros, y entonces ha tenido que adaptarse de manera abrupta a toda esta situación y quizás no contaba con todas las herramientas para hacerlo, porque no es un requisito que todos podamos manejar las plataformas digitales de igual forma. Entonces, un poquito como esto, el tema también de las madres y los padres que están un poquito agobiados con el tema de la educación porque han tenido que asumir roles que antes no los tenían. O sea, la mamá que antes llevaba a su hijo al colegio, llegaba a casa, tenía ese espacio para actividades de trabajo, etcétera, etcétera, ahora tiene que concentrarse en llevar esa educación a sus hijos, participar de ciertas sesiones, dar un seguimiento para que las tareas se puedan dar y entonces están también muy estresadas por toda esta situación. Entonces, bueno, podemos seguir cortando por ahí muchos puntos, pero en sí el mensaje que quiero llevar es que no es momento de nosotros polarizarnos en nuestra decisión y de decir no voy a enviar a mi hijo al colegio, por ejemplo. Eso es una polarización en nuestra decisión que no es momento de tomarla. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar en la discusión de buscar solución. Y me parece apropiado también la frase con la que la doctora inicia este programa, donde nos dice vamos a ver a futuro, vamos a ver cambios, no vamos a centrarnos en lo anterior. O sea, qué interesante es y qué apropiado en este tema
poder ver hacia adelante. Vamos a ver las buenas prácticas que han tomado otros países, a ver qué podemos tomar de eso. Vamos a ver cómo nuestra educación podemos ir reaperturándola paulatinamente, que no sea de golpe. Por eso se habla de lo semipresencial, por eso se habla de dejar lo digital, lo virtual. No se está diciendo que todo va a dejar de ser de una o de la otra forma. Vamos a pensar en alternativas. Hay muchas madres educándose en el homeschooling, por ejemplo, o educándose en educación en casa, cómo hacerlo. Las madres de los más pequeñitos están viendo posibilidades. No, mira, pero si no tengo que enviarlo, ¿qué puedo hacer desde aquí para que mis hijos puedan recibir la estimulación que necesitan? Porque sabemos que antes de los 3 años no es una educación formal, sino más bien un proceso de estimulación. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo desde aquí, desde casa, para no exponer tanto a mi hijo? Y el otro punto que quiero invitar a la reflexión en la parte de los padres es, bueno, estamos tomando la decisión de decir, no voy a enviar a mi hijo a la escuela, pero sí estamos accediendo a que vayan a campamentos de verano, sí estamos accediendo a que compartan en espacios públicos. Entonces tenemos que ser un poquito coherentes en nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Me parece que tenemos que poner esas 3 cosas un poquito más alineadas, porque entonces se tumba un poco el argumento de que no lo voy a enviar porque es un centro o un foco de contagio. Se cae un poquito si lo estás exponiendo por otras vías. Y los mismos adultos se exponen. Exacto, a eso me refiero. Sí. Eso, y van a casa, vuelven a casa, o sea, salen porque tienen que salir ya a trabajar, ya se reactivó la economía, tienen necesidades de todo tipo, salen, vuelven, cumplen protocolos de bioseguridad, de acuerdo, pero igual hay un riesgo y tenemos que verlo y dimensionarlo. Licenciada, le tengo una pregunta. ¿Cuál es ese impacto sobre aquellos niños que son especiales o que requieren realmente una educación presencial? ¿Cuál es el impacto per se en esos niños? Sí, ahí entonces entramos ya en una variante, ¿verdad? Dentro de este tema que es la educación especializada, diferenciada para estos chicos que requieren de ciertas adecuaciones curriculares. Y entonces las adecuaciones curriculares, como bien menciona la doctora, muchas veces no pueden ser realizadas a través de la plataforma digital. Por ejemplo, es el caso de la parte motora, trabajar el aspecto psicomotor si hay una discapacidad de este nivel, entonces puede resultar un poquito no, es difícil hacerlo. También están las discapacidades visuales, que ya son pues todavía más diferenciadas, pero están también las dificultades, diríamos, leves, que tienen que ver con el aspecto más cognitivo, trastornos de aprendizaje, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, que son trastornos del neurodesarrollo asociados al desarrollo de los niños. Entonces, ¿qué pasa? Aquí medir el impacto que tendría el que pudieran ir presencial o que tuvieran educación virtual, realmente no lo tenemos medido porque lamentablemente no contamos con estudios que nos puedan demostrar esto. No hay evidencia científica porque, como digo, esto es una situación que nos ha tomado de sorpresa y por tanto todavía no se ha medido cuál sería ese impacto. Ahora, ¿qué nos sugiere? Diríamos, lo que hemos estudiado, leído. Bueno, nos sugiere que evidentemente la persona que va a impartir esa educación a través de ya sea herramientas virtuales o ya sea combinado presencial y virtual, tiene que tener ciertas cualidades, destrezas y competencias para poder hacer llegar la calidad que se requiere en ese proceso. Entonces ahí está el reto, porque si luchamos con esto en las escuelas y en los colegios distintamente, sin pandemia, imaginémonos ahora con esto, cómo es luchar con eso. O sea, realmente es un desafío. Exactamente. Stephanie, definitivamente, como ya lo han comentado, esto es un proceso de cambio que necesariamente va a repercutir en muchísimos aspectos de la educación
Pero en esta situación un poquito difícil, donde, como bien has dicho, es necesario la intervención de los diversos sectores. El sector, por ejemplo, de la profesión que tú realizas, la psicología, en este caso clínica, pero psicología también social, ¿consideras tú que las autoridades de salud y están coordinadas con las autoridades actuales y las que entrarán a partir del 16 de agosto? ¿Consideras tú que deben incluir el tema de la psicología para medir precisamente el impacto no solo en los niños especiales, sino en sentido general en nuestros niños que no están acostumbrados a esta situación? O sea, es difícil incluso tú decirle a un niño y enseñarlo a usar una mascarilla y que él cuando vaya a jugar la utilice, porque inmediatamente hasta uno, como adulto, a veces se le olvida y se la quita. Entonces, ¿debe estar el componente psicológico dentro de estas discusiones? Claro que sí. De hecho, es uno de los componentes principales y no porque en este caso lo represente. Está demostrado en todos los países de la región, o sea, latinoamericanos y también fuera de Latinoamérica, que incluso se habla de una posible pandemia de salud mental posterior a todo esto, por todo lo que estamos viviendo, desde el confinamiento, desde todos los cambios abruptos que hemos tenido que hacer en términos de rutina. O sea que definitivamente psicología nunca debe ser apartado de estos temas. Y en este momento diríamos que tiene como un más, o sea, más razones para necesitar estar ahí y además como un puntico extra para escuchar bien desde el área de psicología cómo podemos aportar a la discusión. O sea que sí, definitivamente que debemos ser parte de esa coordinación que, como bien indicas, debe de darse entre el sector tanto de educación como de salud. Deben estar ahí todas las autoridades que lo integran. Una pregunta un poquito polémica. Sí. Desde tu punto de vista, Stephanie, al hablar de lo que es esa educación virtual, relacionándola a estos sectores más desposeídos, ¿verdad?, del país, deberíamos de hablar entonces, Stephanie, de Internet gratis a nivel general para poder Correcto. educar. De hecho, me parece que es una oportunidad que tiene el gobierno en este momento de poder instaurar políticas públicas que vayan a favor de la reducción de la brecha digital. Porque definitivamente que ya esto se ha convertido en una necesidad. Hablábamos me parece que en este gobierno se habló mucho de república digital, de digitalización de procesos, pero bueno, en el término de educación en específico llegó la hora de que es necesario. Ya no es como bueno, vamos a ver, ya es que lo necesitamos. Lo necesitamos porque, como digo, educación es uno de los ejes fundamentales y por eso se ha decidido designarle el 4% del Producto Interno Bruto. O sea que al final, incluso a nivel presupuestario, tienen, diríamos que herramientas para poder tomar este tipo de decisiones, entiendo. En principio tú hacías una comparación de el acceso a la educación desde el nivel público y del nivel privado. Definitivamente el nivel privado, que incluso ahora está más reducido porque muchos colegios han pasado a formar parte de lo que es la tanda extendida. Sin embargo, en las escuelas públicas todavía tenemos aulas con 30, 40 y hasta 50 alumnos, que por más que se quiera establecer las medidas de distanciamiento social o distanciamiento físico en este caso, va a ser un poco difícil, pero hay otros factores. Está el factor de la temperatura, quizás no tenemos aulas climatizadas donde los niños y niñas se sientan con un poco más de comodidad. Entonces, necesariamente tenemos que ofrecer la educación. Es buscar esas herramientas donde no salgan tan afectados ni los niños, pero tampoco los profesores, que como tú decías, tienen una situación doble, porque dar clases desde la casa cuando ellos están
con sus problemas dentro de la casa, los propios hijos, la familia no es lo mismo que estar en un aula, que nada más están con los alumnos. Pero, ¿qué hacer? Y la recomendación quizás más oportuna, ¿cuál sería en ese sentido? Sí, definitivamente que ahí tiene que tomar decisiones el Ministerio de Educación en relación a las infraestructuras, como bien tú decías, o sea, qué tipo de mejoras habría que establecer para poder garantizar la salubridad en esos espacios. Pero me parece también que tenemos que pensar en que esto va a ser escalonado. No vamos a aspirar a que el escenario perfecto lo vamos a tener el 24 de agosto. Eso es algo que yo entiendo que debemos asumir y entender. No va a existir el escenario perfecto, pero sí tiene que estar claro cuál va a ser el plan de acción, por lo menos de ese primer trimestre. ¿Cómo voy a valorar lo que está sucediendo en ese primer trimestre para entonces mejorar el segundo trimestre y así sucesivamente? Porque esto va a ser un proceso de aprendizaje que vamos a necesitar ir mejorando sobre la marcha, sin que afecte, claro, la salud de los niños, niñas, adolescentes y el personal docente y administrativo, y por supuesto que eso tiene que colocarse en primer orden. Pero lo que quiero decir con esto es que sí van a tener que tomar medidas a nivel de las infraestructuras y a nivel de la matrícula de estudiantes. Definitivamente que va a tener que hacerse, ya sea tomando más tandas, por ejemplo, no tener solo una tanda matutina, una tanda vespertina, o no trabajar solo tanda extendida, como era un logro que se había alcanzado en algunos centros. Y digo un logro por el tema sobre todo de las madres que tienen que salir a trabajar y que podían confiar entonces el cuidado de sus hijos en un centro educativo, y además tener garantizado que no iban a estar en situación de calle los chicos, ni que iban a estar en todos los riesgos que sabemos que tiene el hecho de en esas comunidades vulnerables, ¿verdad? Pero sí, hay que tomar decisiones en cuanto a la infraestructura, aunque entiendo que eso no va a ser viable, ni es una meta alcanzable al 24 de agosto, porque estamos hoy ya muy cerquita de esa fecha. Exactamente, mira, Stephanie, hay unas palabras que ha dicho el presidente Trump de los Estados Unidos y que me ha llamado mucho la atención y quiero pues ver cuál es su posición con relación a esto. Si hemos aprendido una cosa, es que una computadora nunca podrá reemplazar un campus. ¿Qué me puedes decir al respecto? Yo estoy de acuerdo con esa postura, o sea, definitivamente no se escucha. Yo ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchas? Yo Iris, sí ¿no los me escucho. escuchas? ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. a Stephanie Entonces, poco sí, pero sí. ¿No me Pero escuchaste, continúa, no te Iris? preocupes. Ok. Eso es parte de los cambios que estamos experimentando en esta covidianidad. así Si quieres, mismo. bueno, si quieres irme, escúchame, Stephanie, ¿me escuchas, Iris, ahora? ¿Me escuchas? Iris, ¿me escuchas? No, no los escucho. Sí. Continúa, Stephanie, por favor. Continúen, no se Sí, preocupen. le decía que realmente sí estoy de acuerdo en que el contacto humano no va a ser reemplazado nunca. De hecho, se han hecho estudios, puedo mencionar, por ejemplo, uno que se hizo con educación a distancia en población china, enseñando el idioma en mandarín. Y entonces dividieron tres grupos, donde uno de los grupos era solo contenido visual, otro de los grupos era solo una plataforma que podían acceder y consumir el contenido a demanda, ¿verdad? Y entonces otro de los grupos era con el profesor presencial. Y los logros académicos eran muy diferenciados entre los tres grupos, siendo el más aventajado el que tenía el profesor físico, o sea, pudieron adquirir más competencias y habilidades.
Entonces, definitivamente que no va a poder ser sustituido. Nuestro cerebro tiene mucha influencia emocional y las emociones tienen un rol fundamental en el aprendizaje. O sea, las emociones realmente diría yo que son esas responsables de que podamos recordar mejor, de que podamos revivir, que podamos crear buenos recuerdos. Entonces, definitivamente que no se va a sustituir. Aún así, viendo desde el otro punto de vista, también han hecho estudios ahora con el tema de las videoconferencias y hay algunos que están revelando que realmente a nivel de nuestro cerebro son las mismas áreas cerebrales las que se ponen en ejecución cuando estamos frente al computador que cuando estamos en físico, a nivel de empatía sobre todo, de esa capacidad de poder conectar con el otro. Entonces tenemos que saber que en este momento estamos en una situación de emergencia diferente a lo cotidiano y que tanto hay que poner en la balanza costos-beneficios y entender que esto no va a ser para siempre. Ese es mi punto de vista en relación a eso. Stephanie, sabemos que desde el Ministerio de Salud y con la coordinación tanto de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría como del Colegio de Psicología, se ha hecho un trabajo inmesurable con relación a orientar a la población frente a esta situación y que, bueno, ha sido increíble la cantidad de asistencia que han dado a las personas. En ese caso, ¿tienes alguna información de qué, o sea, de qué intervención se han hecho con relación a niños y adolescentes? Porque las estadísticas que nos dan es mujeres, hombres, pero con relación a ese segmento de la población, ¿tienen algunas estadísticas? Sí, realmente hombres y mujeres, claro que siempre se va a decir pues más porque la demanda a nivel de las líneas de ayuda es más de la población adulta que de la población infantil. Y entonces eso, claro, afecta las estadísticas, la parte estadística, porque normalmente el niño no va a tomar un teléfono para pedir ayuda porque se siente ansioso, porque está triste, porque no ha podido compartir con sus compañeros, o sea, esa no es su canal para manejar estas situaciones de crisis, normalmente lo hace a través de un adulto. Y por eso, evidentemente, las estadísticas están más centradas en la población adulta. No obstante, sí se ha hecho un trabajo invaluable en la parte tanto de psicoeducación como de primeros auxilios psicológicos. De hecho, tanto el CODOPSI junto con el Infotep, incluso yo soy egresada de ese grupo, se encargó de formar psicólogos en esto del PAP, que son los primeros auxilios psicológicos, para nosotros poder trabajar en tiempos de emergencia las situaciones que más se han presentado, como los ataques de pánico, ansiedad y poder entonces así minimizar a largo plazo los posibles efectos a nivel de salud mental que puede tener toda esta situación de pandemia en la población. La parte infantil, como digo, se ha beneficiado más indirectamente. Quien se ha tenido que psicoeducar es más a sus familiares para que puedan brindar la asistencia directa desde casa y puedan mejorar los espacios y puedan proporcionarle tiempo de recreación, manejar sus rutinas. Todas esas recomendaciones se han ido manejando a través de redes sociales, a través de charlas, a través de encuentros de padres, de escuelas de padres, pero se ha hecho desde los papás, no directamente a la población infantil, aunque sí también se han hecho espacios, ya eso no a nivel, diríamos, de grupos grandes, sino de grupos pequeños. Los mismos colegios se han encargado, por ejemplo, de esto para poder garantizarle a los chicos también un poquito de estabilidad y un poquito de bienestar en todo este momento de rush, diríamos, que tenemos ahora con la pandemia. Stephanie, a nivel general, ¿cuáles son esos retos que enfrenta la familia bajo esta situación de pandemia y relacionándola al tema que estamos tratando?
Ok, el reto, diríamos, y así es como yo quisiera también que se fijara, es garantizar educación y que la educación continúe. Y en ese sentido, como padres, es donde tenemos que abrir la discusión y el análisis. Es decir, tenemos que pensar en que mi hijo debe mantenerse en un programa educativo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y bajo qué modalidad? Eso todavía se está discutiendo, pero no puede ser discusión el que mi hijo continúe su educación, ya sea en cualquiera de los niveles. Y luego entonces ver cómo manejar todo lo que no podemos brindarle desde las plataformas digitales de la manera que esperaríamos. Por ejemplo, el tema de los pares o el tema social de los amiguitos. ¿Cómo puedo manejar eso? Y entonces ahí buscar alternativas. ¿Cómo puedo manejar el que mi hijo va a necesitar más tiempo de movimiento, de recreación, porque no lo está teniendo en otro espacio, que es su colegio? ¿Cómo voy a manejar el que siempre va a estar en el mismo lugar o en lugares muy parecidos, porque siempre va a ser probablemente una casa, pero esa misma casa tiene que convertirse en mi escuela, en mi lugar de juegos, bueno, en todo lo que el niño requiere? Y entonces en ese sentido, ir trabajando las rutinas y ir buscando cómo mejorarlas para poder seguir garantizando nuestro objetivo. Pero en cuanto a educación, la educación continúa. La educación no se puede detener bajo ninguna circunstancia. Recuerden, primero, es un derecho fundamental del niño. Segundo, es la mejor herramienta, el mejor legado que podemos a nuestros hijos para garantizarles un mejor futuro a ellos y a su vez a su población, su comunidad y todo lo demás. Entonces, eso es lo que no podemos olvidar. Como digo, el cómo, cuándo, todo eso podemos seguirlo discutiendo, podemos seguir definiéndolo, pero mientras tanto vamos a pensar en que la educación continúa, no se puede detener. No escucho, yo sigo sin escuchar, pero las veo. Eres tu amor ahora. Que sigo sin escuchar, pero las veo. Continúa, no, Stephanie, una curiosidad, pues según lo que he podido ver a través de las redes sociales, está una especie de protesta. Lo que dicen es, prefiero que mi hijo pierda el año a que pierda la vida. ¿Hasta qué punto puede ser saludable ese tipo de protestas? ¿Y cuál es quizá la orientación que podemos llevar a la gente en ese sentido? Porque yo no soy psicóloga, pero creo que utilizar ese tipo de incluso de palabras tan crueles también puede hacerle daño a la salud mental de los niños. Correcto, la salud mental de los niños y a la de nosotros mismos como adultos también y como padres, porque al final nos estamos desarrollando en nuestra mente el peor escenario. Y saber que el COVID lo vimos al inicio, ahora mismo está manejando una letalidad menor al 2%. O sea que estamos hablando de que los casos de muerte pues no son los más, gracias a Dios, en esa parte. Además, los niños, en el caso de los niños en específico, todavía los estudios están viendo y trabajando el tema de ver cuál es la transmisión entre niños, cuál es la severidad de la enfermedad en niños, porque no se ha demostrado completamente. Entonces tenemos que entender que está dentro de toda la población. Los niños son vulnerables por ser niños, pero no es que son los más vulnerables en el COVID-19. Y con eso no quiero minimizar los efectos ni el impacto. Lo que quiero es hacer entender que no podemos llegar al extremo del escándalo, que es lo que está sucediendo ahora. Este escándalo de que o la vida o la educación, creo que esa no va a ser la postura desde donde vamos a poder garantizarle a nuestro hijo las necesidades que tiene.
y entender eso, que son sus necesidades y que nosotros como padres, para no caer en negligencia, tenemos que velar por poder cumplir y satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Y entonces en ese sentido, si nos ponemos en esta actitud, no vamos a poder convencer al gobierno, a las autoridades, de que nosotros sí queremos educación, pero queremos también salud para nuestros hijos. Yo creo que ese es el mensaje. Sí queremos educación, pero también queremos garantía de salud y queremos garantía de calidad. Entonces, por favor, vamos a rediseñar un poquito esa frase, ¿verdad? Tan dura, tan cruel, que al final hasta los mismos niños le hace daño, porque estamos hablando de llevarle un mensaje de muerte, asociado a muerte, cuando realmente no estamos frente a este panorama tampoco. Exactamente. Quiero hacerte una pregunta un poquito polémica, Stephanie. ¿Cuál es ese impacto, el impacto del uso de la mascarilla en niños pequeños? Y desde el punto de vista de los profesores, ¿será un gran reto para ellos el poder contribuir a lo que es ese distanciamiento social, hablando de niños pequeños, así como el prestarse materiales, esto, aquello, que sabemos que los niños lo hacen? ¿Qué pasaría aquí en este sentido? Sí, primero con la parte de las mascarillas, pues la evidencia lo que dice que antes de los 3 años no debemos utilizarlas por el riesgo de asfixia. Y por eso entonces no se recomiendan ni las mascarillas ni los protectores faciales antes de 3 años. Y en relación entonces a cómo va a tener que manejar el docente en el aula todo el tema de bioseguridad, pues claro que va a ser muy complicado, un gran reto, pero me parece que la cultura de bioseguridad que debemos instaurar en la población en general debe empezar de... Esto no es una tarea única de la escuela. Va a tener claro que la escuela jugar un rol muy importante y vamos ahí a tener que utilizar todos nuestros sentidos. Y cuando digo todos nuestros sentidos, es, por ejemplo, carteles que puedan recordarle al niño lo que no debe hacer. Vamos a tener que utilizar mensajes, cuentos, donde los niños puedan escuchar cómo manejar ciertas situaciones y cómo integrando esto a su vida cotidiana como la covidianidad, o sea, como la nueva normalidad, esa tanta nueva normalidad de la que se habla, pero me parece que es un tema de instaurar en la cultura esto, no solo desde la escuela, sino también desde la casa. Beneficios que debemos ver a largo plazo. Bueno, que esto no va a servir no solamente para el COVID, esto no va a servir hasta para una gripecita, esto no va a servir hasta para cualquier otra cosa que se transmite por las mismas vías y que siempre estamos en riesgo de poder contaminarnos. Entonces, al final, sin llegar al extremo de desarrollar obsesiones y compulsiones, ¿verdad? Pero esto va a ser útil también para cubrirnos de otras enfermedades y de otras situaciones. No podemos ver todo gris en este momento. Exactamente. Iris. Parece que sigue sin escuchar. Señores, aunque sigo sin escuchar, pero recordarles que estamos conversando con Stephanie Suárez, quien es psicóloga, y tengo curiosidad de saber esa especialidad tuya, Stephanie, de neuropsicología, que nos explique un poquito, que es así como muy, muy profunda esa especialidad, considero, ¿eh? Y recordarles que estamos en la sección portada de salud, dentro del espacio con la doctora Controversia. Sí, realmente la especialidad de neuropsicología, gracias a Dios que nuestro país está creciendo cada vez más. Hace aproximadamente 5 o 6 años, pues era una especialidad que no se ofertaba desde las instituciones académicas locales, sino que quienes se formaban en esta área pues tenían que salir a formarse a universidades extranjeras. Ya sí tenemos escuelas en República Dominicana y cada vez somos más.
La neuropsicología, fuera del gran nombre que tiene y fuera de lo mucho que pareciera ser, pues es muy cotidiano, es muy útil para nuestro diario vivir, porque al final es cerebro y cerebro es todo lo que somos. O sea, al final este órgano rector en nuestro cuerpo va a entenderlo, nos va a ayudar mucho en todas las áreas. Y eso es por eso es que ustedes ven que ahora todo le ponen neuro adelante. Neuromarketing, neuro, todo es con el neuro delante, ¿verdad? Porque definitivamente que hemos descubierto que entender el cerebro nos va a ayudar a mejorar muchas prácticas y a mejorar también pues muchas cosas en nuestra vida cotidiana y en la vida de los demás, porque tenemos la ventaja de poder entenderlo, conocerlo. Y por supuesto que es algo, una ciencia que me parece que va a estar en constante crecimiento, porque el cerebro nos sorprende cada día y no hay forma de que podamos conocerlo por completo. Me parece que él nos invita a mantenernos en el reto de siempre ir estudiándolo, y con eso siempre vamos haciendo nuevos descubrimientos. Desde el punto de vista, Stephanie, de los padres, de ese temor, de ese terror, de que sus hijos vayan a la clase, ¿qué pautas o qué recomendaciones tú le puedes ofrecer a los padres en este sentido? Mi mejor recomendación es que busquemos información. La información nos da tranquilidad y nos da también poder de decisión. Entonces tenemos que saber en base a qué vamos a tomar una decisión y cuáles son nuestras opciones. Y en función de eso, entonces sí ver cómo negociar lo que nos falta. Por ejemplo, sí es cierto que, por ejemplo, el tema del homeschooling, el tema de trabajo en casa, son cosas que todavía nuestro gobierno no tiene legislaciones para eso, ni lo aprueba por completo porque no lo tenía contemplado. Entonces, de alguna forma u otra, ahí sí yo estoy de acuerdo con los padres en poder proponer este tipo de soluciones. Por supuesto que sí, pero para esto tenemos que estar documentados, tenemos que manejar la información. Si no manejamos la información, entonces no vamos a poder entrar en la discusión y en la búsqueda de soluciones. Entonces, vamos a documentarnos, vamos a ver qué opciones, qué posibilidades tenemos, vamos a enfocarnos en lo que dije al principio: educación no para, educación continúa, y por tanto tengo que buscarle la vuelta. No me puedo yo quedar en la cajita de lo que estoy acostumbrada hasta este momento, porque el momento implica que pensemos fuera de la caja. No vamos a pensar en lo que siempre ha sido, en lo que siempre ha estado aceptado socialmente. Es momento de que pensemos en alternativas, de que pensemos en opciones para nuestros hijos. Y entonces, luego, sí puedo generar muchísimas campañas por todas las vías que queramos, pero campañas que estén fundamentadas en argumentos que realmente puedan brindarle al gobierno información de lo que están necesitando nuestros hijos. Nosotros somos los que estamos dentro de casa, nosotros somos los que estamos viendo lo que necesitamos. Nosotros somos además quienes vivimos este primer periodo con educación virtual, por tanto tenemos que ver qué me funcionó, qué no me funcionó, cómo sí, cómo no, porque así como estamos hablando de que hay muchos chicos que han tenido muchas dificultades, también hay que decir que hay muchos chicos que le ha ido mucho mejor. Exacto. Y entonces, ¿dónde estamos dejando a esos chicos? Chicos incluso con dificultades atencionales que antes tenían que estar en la escuela desde las 8 hasta la 1 o 2 de la tarde, y ahora solo tienen que estar en videollamadas puntuales en ciertos horarios. Entonces, al tener una carga menor en términos de trabajo continuo y cambiar de actividad constantemente, la atención pues han podido manejarla de mejor manera. Estoy poniendo un ejemplo. Pero hay otros chicos que les ha favorecido el tema social. Hay chicos que no se sienten ya con el tema del bullying, con el tema de que mis amigos me están acosando, de que mis amigos están todo el tiempo sobre mí, porque al estar virtual estas situaciones no se dan con la misma frecuencia. Entonces, vamos a valorar también todos estos aspectos, no vamos a quedarnos en el lado negro. Y cuando luego entonces tengamos eso, podemos ver cuál es tu decisión.
Tu decisión no debe estar condicionada ni al tema en específico de cómo, diríamos, de, de eso, o sea, por ejemplo, lo que está pasando ahora en las campañas de vida o educación. O sea, estamos ahí relacionando dos cosas que realmente no son las variables que debemos relacionar. Vamos a cambiar esa otra variable y vamos a entrar las que necesitamos discutir. Porque me parece que cuando hagamos eso, vamos a poder tomar una mejor decisión. Y en el caso de los padres que están ya a nivel socioeconómico medio y alto, vamos a pensar también en todas las garantías y todas las oportunidades que tenemos nosotros por tener el acceso al Internet, por tener garantizado quizás una persona que me apoye con las tareas del hogar. Esas facilidades que en la población vulnerable no la tenemos. Entonces también en este momento hay que aprender a ser agradecidos y aprender también a ver oportunidades. Vuelvo a la frase del principio, tiempo de cambio, tiempo de ver hacia adelante. Exactamente. Desde el punto de vista, Stephanie, de lo que es este tipo de educación a nivel virtual, ¿qué papel juega esta palabra a la hora de nosotros enfocarlo dentro del punto de vista de lo que son los estudiantes per se? Responsabilidad. Sí, definitivamente que el tema de responsabilidad en educación virtual pues es un desafío también, porque normalmente incluso en los niños y en los más pequeñitos, los preadolescentes, siempre hay un responsable que no es directamente el niño. O sea, aparte del niño hay un adulto normalmente que se responsabiliza precisamente por la carga que representa el tener esta responsabilidad. En los adolescentes entonces ya se puede ir delegando un poquito más en ellos mismos, el poder llevar sus horarios, el poder manejar todo su contenido, pero ojo, ahí también entra el que tenemos que tener, como yo dije, del otro lado, un maestro que pueda utilizar las herramientas digitales de la mejor forma y que pueda entonces controlar este tipo de variables, porque ahí es donde vamos, que decían, no, lo que pasa es que la educación virtual, bueno, podrá hacerlo mejor en este momento, pero no está haciendo lo mismo, mi hijo no está aprendiendo igual, no se están llevando las cosas como se deberían llevar, esas son otras demandas, esas son otras cosas que están diciendo otros padres. Entonces, claro, eso lo entendemos, pero es precisamente porque tenemos que invertir ahora en esos maestros para que puedan utilizar estas herramientas de manera apropiada y podamos entonces también invertir en software, en material, en plataformas digitales. El contenido, o sea, los países latinoamericanos están hasta en los muñequitos metiendo contenido de educación, porque es que tenemos que buscarle la forma por lo que tengamos. Ya no podemos pensar en que es una tarea exclusiva del colegio, es por todos los lados. Es que hay una campaña de educación hasta por la radio, hasta por la televisión. Es todos los canales que tenemos que utilizar para nosotros poder garantizar que la educación continúe. Bueno, yo les dije que yo no oigo, pero sé que Stephanie ha sido excelente en poder llevarnos estas orientaciones. Y bueno, quizás también algo que dice la gente es que si no hemos sido capaces de lograr un buen comportamiento en los adultos, ¿cómo vamos a lograrlo en los niños? Yo soy del pensar que a través de la niñez los mensajes llegan mejor. Creo que los niños tienen esa capacidad como más rápido, asimilar más rápido las acciones. Y en ese sentido creo que las autoridades pudieran aprovechar ese segmento poblacional incluso para orientar a los adultos, para que sean los niños que nos lleven esas orientaciones y que incluso nos obliguen como adultos a cumplirlas, que ha pasado mucho, los niños tienen como esa capacidad
Entonces, no entiendo muy bien por qué la gente quizás se cierra tanto en buscar soluciones entre todos y ver cuál es la herramienta más factible en estos casos. Entonces, yo sí creo que se pudiera, qué sé yo, dar ese híbrido de tanto la educación presencial como semipresencial, y logrando así esa dinámica en los menores. Y creo que entonces en el caso ya de los estudiantes de media sería mucho más fácil porque ya son jóvenes y también tienen que asumir ciertos comportamientos. No sé qué ustedes opinan en ese sentido, pero es mi visión en este caso. Sí, definitivamente siento que hacia allá debemos ir, hasta conciliar esa metodología, como bien tú dices, semipresencial, donde quizás lo presencial al principio sería casi nulo, muy mínimo, y que escalonadamente pues pueda ir creciendo y puedan ir, claro, garantizándose espacios seguros para poder brindar esa educación. Y con relación a lo que decías de los niños, me parece interesante y me río porque no es ni una ni dos veces que vemos en la consulta, en los colegios, que los mismos padres nos dicen que son sus hijos quienes les recuerdan muchas de las reglas. Y uno de los casos más comunes es, por ejemplo, el tráfico, el tránsito. Papá que se va en amarillo, papá que se va en rojo. Cuando los niños están aprendiendo esto, el mismo niño que le dice, oye papi, te fuiste en rojo, eso no se hace. Entonces, definitivamente que sí, pero también tenemos que entender que los niños aprenden mucho por imitación. Entonces, nosotros somos ejemplo de nuestros hijos. Y cuando tú decías, oye, que no hemos podido en los adultos manejarlo, entonces habla mucho de nosotros como ciudadanos y habla mucho de nuestra responsabilidad. Tenemos que entender que esto es de todos. Y al principio estábamos todos como que, sí, vamos a seguirlo, todo lo demás, pero pareciera que con el levantamiento del estado de emergencia y el levantamiento de los toques de queda, pareciera que nos dijeron que el COVID se fue y que todo el mundo se sanó. Entonces, definitivamente que tenemos que volver a apretar, tenemos que entender que esto no es para ahora ni para las próximas 24 horas. Esto es una nueva forma que vamos a tener de convivir y una nueva forma porque tenemos que coexistir con el COVID hasta mucho tiempo. ¿Cuál es el consejo final, Stephanie, que tú nos puedes ofrecer a todos sobre este tema tan polémico y a la vez tan interesante? Bien, primero que no es el momento de tomar decisiones, es el momento de informarnos, es el momento de ver lo que tenemos, de identificar oportunidades y de ubicar desde nuestra familia cómo es la mejor forma que tenemos para garantizarle la educación a nuestros hijos. Y luego entonces que yo tenga eso listo, puedo sugerir y buscar alternativas. No desde la emocionabilidad ni desde el pánico. Si lo hago desde la emocionabilidad o desde el pánico, probablemente no esté tomando la mejor decisión y eso va a aplicar para este y para muchos otros temas. Entonces, definitivamente que tenemos que pensar ahora mismo en tranquilizarnos, en informarnos y luego entonces en ver qué me hace falta para yo poder garantizar eso en mis hijos. Y en función de eso, aportar. ¿Cómo aporto? O desde la comunidad pequeña que yo tengo, por ejemplo, de mi mismo colegio, todos ya tienen un grupo de WhatsApp, todos ya tienen unas reuniones por Zoom, todos ya tienen múltiples espacios para poder discutir estos temas, poder consensuar y llegar a acuerdos y saber que hay guías, hay protocolos que se están desarrollando a favor de poder reaperturar cumpliendo con todos los requisitos de bioseguridad para poder llevar y garantizar calidad educativa, pero también salud a nuestros niños y niñas. Las dos cosas son posibles. Y recuerden, cuando ustedes se pongan en esta actitud de pánico, en esta actitud de tanta ansiedad, mejor tómense un cafecito, hable con su pareja,
busque otra actividad que hacer, vuelva a otros niveles que le permitan tomar decisiones. Las decisiones no se toman desde ese estado. Tenemos que irnos a otro estado emocional que nos permita hacerlo de la mejor forma. Y el colegio no es su enemigo, la escuela no es su enemigo. Y porque alguien diga en este momento sí vamos a abrir o alguien diga no vamos a abrir, no significa que este sí es de los míos y este no es de los míos. No, no es así. Todos me parece que tenemos en común que queremos educación y queremos salud. Entonces no podemos ser enemigos en este momento, tenemos que ser aliados. Y en ese sentido, buscar las mejores estrategias. Redes y números de contacto, Stephanie. Perfecto. En las redes estoy como REHUP RD, REHUP RD, que es el centro desde el cual trabajo a nivel privado. Y a nivel de contacto, 809-729-6017, es el celular, y el correo electrónico rehuprd@gmail.com. Bueno, Stephanie, muy agradecida por tantas informaciones tan importantes sobre este tema, pues tan polémico que hemos tratado el día de hoy. También a agradecer infinitamente a la licenciada Irineida Cuevas por su colaboración con nuestro programa todos los jueves. Y señores, con todas estas informaciones tan importantes, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles que mañana viernes a las 2:30 de la tarde tienen una cita con Somos Controversias, Salud y mucho más. Hasta mañana, mis amores. Feliz día.